el centro de la voluntad de Dios. Amén. Me encanta este tema. La verdad que me apasiona este tema, me gusta, porque no es solo estar en el centro de la voluntad de Dios, ni en la voluntad de Dios solamente, sino que amando estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablamos de este tema, inevitablemente vamos a tener que hablar de obediencia. Amén. Y quisiera que nos remontáramos a esos años cuando éramos pequeños, cuando éramos traviesos, chiquititos, corríamos por todos lados. Y la verdad que desde ese entonces cada uno de nosotros tuvo que aprender a obedecer. Cada uno de nosotros tuvimos que entender de que si nos subíamos a un lugar muy alto y nos decían, no, te puedes caer, está muy alto y peligroso, teníamos que bajar, obedecer, ¿cierto?, por nuestro bien. Y así sucesivamente pasa el tiempo, pero sin duda detrás de ese que uno aprende a obedecer está el trabajo de nuestros padres, está el trabajo de nuestros cuidadores, está el trabajo de aquellos quienes estaban a cargo de nosotros. Y sin duda había mucho esfuerzo, había mucha dedicación en enseñarle a uno a que tenía que obedecer. Cuando ya era más grande, aprender a leer, a escribir, pero teníamos que obedecer, que teníamos que hacer las tareas. La mayoría no queríamos a lo mejor hacer tareas, pero la verdad es que a medida que vamos creciendo, incluso hasta el día de hoy, que somos adultos la mayoría de acá, tenemos que ir profundizando un poco más allá en la obediencia. Amén. Para vivir en esta sociedad hay ciertas directrices, pautas, lineamientos, también reglas, leyes, y la verdad es que incluso en nuestra vida adulta tenemos que saber obedecer todas estas normas para poder desenvolvernos adecuadamente en la sociedad y también para vivir en armonía con el resto. Amén. Yo no sé si usted sabía algo, que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra como hombre, Él también tuvo que aprender obediencia. Amén. No sé si les voy a leer un versículo, Hebreos 5, versículo 8 al 9. La versión NTV dice, aunque era hijo, refiriéndose a Jesucristo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. No fue fácil, ahí le costó, pero tuvo que aprender a través de la herramienta del sufrimiento. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. De nuevo esa palabra, obedecer. Amén. Si el Hijo de Dios, el Señor Jesús, tuvo que aprender obediencia, y a Él le costó cuando estaba yendo a la cruz, cuando ya era el tiempo de su crucifixión, tuvo que aprender esa obediencia, decir, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad, aunque mi carne no quiera, aunque mi voluntad me cuesta obedecerte, Señor. Pero aquí estoy, Él se entregó como un sacrificio para que tú y yo podamos ser llenos de esta vida eterna, de esta salvación. Amén. Entonces, la buena noticia es que para poder dominar mi yo rebelde, ¿cierto? Porque todos tenemos un alguien, ¿cierto? Un poquito de rebeldía en nuestras vidas, propio de la humanidad. Sabemos que para poder dominarnos, tenemos esta herramienta de aprender a obedecer. Amén. Solamente con un corazón dispuesto, con una decisión de obedecer y también siendo constantes en eso. Amén. Para poder obtener las consecuencias de la obediencia, ¿sí? También vamos a recordar que esta obediencia es con amor. ¿Por qué? En Juan 14:15 dice que todo aquel que ama al Señor cumple sus mandamientos. Amén. Entonces, la idea es que pensemos en este tema de amando estar en el centro de la voluntad de Dios. Pensemos de que este obedecer es un obedecer con amor, es un obedecer no de juicio, no obligatorio, como una carga pesada que nos cuesta y estamos tristes, sino que vamos a pensar en que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Por lo tanto, el obedecer su voluntad tiene que ser con amor. Amén. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo vivir en el centro de la voluntad de Dios? Y para eso vamos a ver 3 puntos. El primer punto,
Vamos a ver primero que obedecer a medias es desobedecer. No sé si suena fuerte esa frase. Obedecer a medias, ¿por qué es desobedecer? Yo les voy a contar una historia que está en 1 Samuel 13, 8, 14, en donde vemos a un rey Saúl, que es el primer rey de Israel, donde él tenía buenas intenciones, pero que sus buenas intenciones no reemplazaban la obediencia. Amén. No bastó un corazón dispuesto, sino que le faltó obedecer completa y absolutamente, no a medias. Vamos a ver. ¿Está proyectado? ¿Si lo pueden proyectar, por favor? 1 Samuel 13, del 8 al 14, dice: durante 7 días, estando Saúl al frente de la batalla, iban a pelear contra los filisteos, pero ellos se encontraban en Gilgal. Y Saúl con Samuel, el profeta de esos años, habían acordado que en 7 días más se encontrarían, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba, Samuel se atrasó, digamos así. Y Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, ya tenían miedo. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. El único que estaba apto para poder presentar cualquier tipo de ofrenda era el sacerdote, era el profeta. Por mandato de Dios, eso era solo y exclusivamente para el hombre santo, que en ese entonces era el sacerdote y el profeta. Entonces, Saúl no era el profeta, no era el sacerdote, solo era el rey. Y él se apresuró y mandó a que le trajeran todos los implementos para él presentar el sacrificio. El 10 dice: precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos están ya listos en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Se ve que su intención era buena, él quería pedir ayuda al Señor. Y sabía que no podía ir a la batalla sin pedirle ayuda al Señor. Entonces, de manera que me vi obligado, dice él, justificándose, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tonterías!, dice Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo, líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Amén. Tenía buenas intenciones, ¿cierto? No quería arriesgarse, tirarse a la piscina, digamos, de esa batalla sin la bendición del Señor. Tuvo presión por parte del pueblo. El pueblo estaba con miedo, con terror, no querían ir a la batalla si no tenían el favor de Dios. Había una guerra inminente, o sea, era cosa de vida o muerte. Había un atraso del sacerdote, ¿cierto?, que no cumplió exactamente el plazo, pero sucede que él tuvo poca paciencia, que él no confió lo suficientemente en el Señor. Había una inseguridad de parte de él. Por lo tanto, podemos darnos cuenta con esta historia, que es un ejemplo, de que hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, obedecer a nuestra manera, seguir a Jesús a nuestra manera, seguirlo como yo pienso que hay que seguirlo. Pero no me doy cuenta que toda la Biblia, toda la palabra del Señor está puesta para que nosotros podamos tomar esos consejos, vivir en nuestra vida, hacer vida esos consejos y poder obedecer la palabra del Señor. Entonces no hay matices grises en la obediencia, sino que hay un blanco y un negro. Obedecí porque lo hice al pie de la letra, lo hice como correspondía, o simplemente no obedecí. No hay términos medios. ¿Amén? Punto número 2. Vamos a hablar
que obedecer sí nos lleva a estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo, otra historia. A mí me encantan igual las historias bíblicas porque tienen mucha enseñanza. Vamos a ver dos escenarios diferentes, ciudades diferentes, personas diferentes, pero que finalmente se hace un solo y gran escenario. Amén. Y ese escenario finalmente vemos que estaba alineado con la voluntad perfecta del Señor. Vamos a ver en Hechos 10, 3, 5. No sé si pueden proyectar ahí. Por un lado, el escenario, estaban en Cesarea. Había un centurión que se llamaba Cornelio y que era muy fiel y tenía buenas obras. Él tuvo una experiencia muy interesante, ¿ya? Por otro lado, tenemos otra ciudad, Jope, una ciudad marítima, en donde estaba Pedro, el apóstol Pedro, y él estaba también haciendo algo de la voluntad de Dios. Cornelio era fiel y tenía buenas obras, y Pedro estaba orando. Amén. Y también tuvo una experiencia muy peculiar. La vamos a leer primero a la primera escena, ¿sí? En Cesarea con Cornelio. Dice el versículo 3 de la NTV. Una tarde, como a las 3 de la tarde, hubo una visión en la cual Cornelio vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. Era una experiencia sobrenatural, ¿cierto? ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones, tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Amén. Entonces, vemos ahí una instrucción al final, ¿cierto? Envía a algunos hombres a Jope. Estábamos hablando que esto sucedió en Cesarea, ahora envía hombres a Jope, a la otra ciudad marítima que yo les decía, ¿cierto? Entonces, vemos que si estos hombres, empecemos por Cornelio, empecemos viendo y pensando, si Cornelio no hubiese creído al ángel, no hubiese obedecido. Si Cornelio no fuese fiel al Señor, con un corazón dispuesto a obedecer, no hubiese mandado a nadie a Jope. Por otro lado, envió sirvientes y también a un soldado a Jope. No iban solos, esos sirvientes iban custodiados, ¿sí? Porque recordemos que Cornelio era un centurión romano, ¿ya? Un gentil, no era israelita. Entonces, estos siervos también tuvieron que obedecer la orden de su superior. Sí. Entonces, todos obedecieron al pie de la letra. Y lo curioso es que fueron al siguiente día. Yo dije, ¡ay, qué rápido! Porque en ese entonces tenían que preparar comida, vestimenta, en qué transporte iban a ir, en caballos. Y no, fue al siguiente día, súper rápido. Y ahora, vamos a leer Hechos 10, unos versículos más adelante, desde el versículo 9 al 18. Y ahora vamos a ver en el segundo escenario de Jope, ¿ya? Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Otra palabra clave de la voluntad del Señor, a orar. Algo tan sencillo, hermano, tan fácil de hacer, que dispone solamente que usted abra su corazón y sus labios al Señor. Él estaba orando en la azotea, o sea, en un lugar privado. Alrededor del mediodía, imagínense, esta historia hasta la hora nos dice, para que veamos la exactitud del obrar del Señor. Amén. La cosa es que Pedro orando tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas, y en la sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Y luego él escuchó una voz, o sea, su experiencia también fue sobrenatural como Cornelio, ¿cierto? Ambos en visiones. Y esa voz le dijo, levántate, Pedro, mata a estos que tú estás viendo, los animales, ¿cierto? Y come de ellos. No, Señor, le dice Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. O sea, hasta este punto
Pedro era obediente a las leyes judías, ¿cierto? No comía de eso. No, dijo el Señor. Pero la voz le habló de nuevo, el 15. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces. Yo decía, Pedro no habrá entendido la primera vez, Pedro nos habrá motivado la primera vez a obedecer, a hacer, de comer algo que para él era impuro, inmundo. Es como si aquí nosotros en Chile comiéramos una comida que no es rica, que es mala, que no es apetecida. Pero él tuvo que cambiar ese paradigma, ese chip, digamos, de decir, el Señor me está mandando algo que va en contra de quizás de mi cultura, que va en contra de mis costumbres familiares, que no me cuadra mucho, que es loco, es extraño, pero era una instrucción del Señor. Y se lo repitió para que él se convenciera de obedecer. Amén. De repente somos un poco así también. De repente necesitamos que alguien nos diga más de una vez las cosas. Que el pastor nos repita, oren al Señor, ya, oren, ya. La primera como que más o menos. A la segunda como que ya, chuta, sí, es verdad que hay que orar los miércoles. Y a la tercera como que ya, sí, ahora sí vamos con todo a orar, ¿cierto? Somos un poco así, un poco como niños también, ¿cierto? Pero así es nuestra humanidad. Lo bueno es que el Señor aquí repitió 3 veces para que pudiesen realmente tener el efecto que Dios quería que tuvieran, ¿sí? Entonces, repentinamente la sábana fue subida al cielo. 17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podía significar la visión? Justo en ese momento, el escenario de Cesarea con el escenario de Jope se cruzan. ¿Y qué pasó? Pasó que en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón el curtidor, porque había un alcance de nombres ahí. Donde se estaba hospedando Pedro el apóstol. Encontraron la casa. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se ha hospedado allí un hombre llamado Simón Pedro. Ahí es donde podemos ver muchas cosas. Dios estaba pensando en algo mayor. Y es increíble pensar y ver cómo cuando nosotros hacemos caso a algo pequeño, a una instrucción que puede ser fácil, enviar gente a buscar a alguien, por ejemplo, ¿cierto? Que es el ejemplo de Cornelio, cómo con algo tan sencillo se puede unir a otra historia, se puede unir a otras personas, a otra vivencia, y me encuentro en otro sector donde las personas también están obedeciendo al Señor. Entonces, el Señor muchas veces, no muchas veces, siempre, está planificando desde lo alto, mirando como por si fuese en vez de un zoom que uno puede hacer cuando uno ve un mapa, ¿cierto? Está achicando el mapa y lo ve de lejos y ve todo lo que está pasando, que una persona me hizo caso en esto y esta otra en esto otro, y de repente se encuentran y se ve un gran obrar del Señor. Amén, un gran obrar que glorifica al Señor, y uno dice, wow, Señor, tú estabas obrando en mi corazón o en mi familia y también en la familia de mi primo, de mi amigo, de mi hermano, amén, y juntos podemos decir, wow, Señor, tus obras son maravillosas, amén, pero basta con que obedezcamos un poquito, algo firme, determinante, una instrucción específica del Señor, amén. Tenemos que... el desenlace de esta historia, se los cuento porque es larga, sucede que Pedro obedece y va con estos gentiles, ya los judíos no se juntaban con los gentiles, él va con estos gentiles a la casa de Cornelio, y Cornelio ya había preparado ese escenario especial, donde se encontraba su familia, se encontraban sus amigos, y le pidieron a Pedro que simplemente hablara, que simplemente abriera sus labios y que les predicara a Jesucristo. Muy loco para ese entonces, muy loco porque los judíos estaban cerrados pensando de que la palabra del Señor solo era para los judíos, no era para gentiles, no era para romanos, menos romanos, que los romanos los oprimían a los judíos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Recibieron al Espíritu Santo.
Mientras Pedro estaba recién hablando todavía la palabra del Señor, cayó y descendió en todos el Espíritu Santo, porque recibieron y creyeron en Jesús resucitado. Y con esto, Pedro y los que los acompañaban quedaron atónitos y dijeron, bueno, si el Espíritu Santo está para los gentiles, bauticémoslos. A todos los bautizaron. Amén. Entonces, ahí yo digo, wow, Señor, la obediencia de personas por separado hacen realmente una gran historia. Amén. Hacen que el reino de los cielos se expanda. Amén. Y más aún, rompiendo un paradigma tan grande. Gracias a que se rompió ese paradigma, los cristianos de la creciente iglesia, la iglesia incipiente, digamos, de Jesucristo, pudieron expandir la palabra a los gentiles, a todos los gentiles. Amén. A nosotros nos llegó la palabra. Gracias a que ellos pudieron entender tan solo por hacer la palabra del Señor específicamente obedientes, pudieron traer mucha bendición a nuestras vidas. Amén. Así que imagínese, hermano, la tremenda bendición de poder obedecer aunque sea en lo pequeño. Amén. Que nos empecemos a esforzar aunque sea un poquito para poder estar realmente en el centro de la voluntad del Señor. Amén. Cosas pequeñas como cuáles. Si usted le manda un mensaje de un texto bíblico a alguien, usted es una pequeña obediencia. Sí, que podamos expandir el reino compartiendo la palabra, ¿cierto? Eso es lo que obedecimos. Pero no sabemos si de repente un solo versículo puede transformar la vida de alguien. Quizás alguien estaba en punto de suicidarse. Quizás alguien estaba en una depresión tremenda. Y un solo versículo, una pequeña obediencia, hace que usted esté en la voluntad del Señor. Amén. Así también en lo cotidiano, en los trabajos, no aceptamos fraude, por ejemplo, no aceptamos falsificar firmas, no aceptamos sobornos, ni documentos falsos, ¿cierto? Y uno dice, ay, pero si esto es muy secular, esto es muy cotidiano, ¿qué va a tener que ver esto con el Señor y su reino? Sucede que no solo que el Señor nos ve, sino que estamos obedeciendo al Señor en rectitud. Amén. Y siempre hay alguien que nos ve. Siempre hay alguien que supo que hicimos. Amén. Y entonces esa persona puede desear, con esa obediencia como cristianos, de ser rectos, de ser como nosotros, o de tener lo que tenemos nosotros, que es al Señor. Amén. Entonces es maravilloso poder entender que realmente podemos y se puede realmente estar en ese centro de la voluntad del Señor. El punto 3. Vamos a ver que el Señor es tan bueno que más encima nos dejó bendiciones. Amén. La bendición de obedecer. No sé si se acuerdan ustedes cuando los papás, para que uno no se portara mal, le daban premios, ¿cierto? Les daban regalitos, le daban su comida favorita, algo pequeño, no importa que sea no muy costoso, pero el estímulo positivo, la verdad que si resulta con los niños, el Señor también sabe que resulta un poco con nosotros. No porque seamos interesados en que el Señor nos premie, sino que su amor es tan grande su amor, que quiere que incluso nos gocemos en obedecer, quiere que amemos obedecer. Amén. Y vamos a leer este texto de Deuteronomio 28, 2, 6. ¿Lo pueden proyectar, por favor? Dice la NTV, si obedeces al Señor tu Dios, una condición para estas bendiciones, ¿cierto? Sí obedeces, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Quién anhela que la ciudad donde usted está sea bendecida? Amén. Tenemos Rengo, tenemos Graneros, tenemos Machalí, tenemos Lo Miranda, Doñihue, Rancagua. Tenemos varias ciudades o pueblos representados aquí. Anhelamos que el Señor pueda bendecir nuestras ciudades. Amén. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Amén. Qué bendición más hermosa. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas para aquellos que tenían ganadería. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Amén. Es como decir, nuestra despensa será bendita. Estas son las bendiciones de la obediencia. Gloria a Dios. Dice, vayas donde vayas
y en todo lo que hagas serás bendito. Amén. Wow, yo digo, qué maravilloso el Señor, cómo nos insta, cómo nos mueve, cómo nos motiva, cómo está diciendo, hey, yo te quiero bendecir, pero también quiero que te goces en obedecer, gózate en obedecer, amén. Que ya no pienses que es una carga pesada, que no estén detrás de nosotros como con un látigo de decir, ya, obedece al Señor, no es cierto, sino que podamos solitos, como los niños de repente se van solitos a su clase, ¿cierto? Por acá pasan solitos. Una cosa así, hermanos, amén. Tenemos que estar confiados de que los planes del Señor son fieles y seguros, amén. Que nos ayuda a no tener miedo para obedecer, porque también hay veces que nos cuesta soltar nuestras propias decisiones y lo que nosotros queremos hacer, porque pensamos que estamos como en una cuerda floja, pero en realidad no es así, porque si nos ponemos en las manos del Señor, si nosotros decimos, Señor, aquí está mi vida para obedecerte a ti, quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad siempre es mejor que la mía, tú ves siempre más allá, más lejos que yo. Entonces, no tengamos ese temor, amén, no tengamos ese miedo de decir, voy a tomar tal o cual decisión, si todas las respuestas las tenemos en la palabra. Podemos pedirlas en oración también y el Señor siempre es muy claro con nosotros. Así podemos hacer esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Hablamos varias cosas, ¿cierto? A ver cómo nos va con las conclusiones. Lo primero, siempre el obedecer a Dios nos hace estar en el centro de su voluntad. Amén. Siempre. Siempre, hermanos, aunque usted no vea en el momento preciso la bendición, el Señor está obrando, amén. El Señor está muchas veces incluso en el silencio y en lo oculto obrando, pero siempre nos vamos a encontrar en la voluntad del Señor cuando obedecemos. También la obediencia se puede aprender, ¿cierto? Dijimos que la obediencia se puede aprender como un niño pequeño que aprendió a que si quería meter las manos en una olla caliente, aprendió obediencia y supo que no tenía que hacerlo más, que tenía que obedecer, si llegaba a quemar, por supuesto, también, ¿cierto? Algunas veces aprender lleva un poquito de padecimiento, algunas veces, ¿sí? La idea es aprender a la buena, no a la mala. Aprender cuando a uno le dijeron, no toques eso que está caliente, y no experimentarlo y que me duela, ¿cierto? Amén. También poder tener un corazón dispuesto a obedecer, amén, que podamos apagar ese yo rebelde y podamos tener un corazón dispuesto. También aprendimos que obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. Amén. No es a como yo quiera, a mi pinta, sino que como el Señor estipula. Cuando obedecemos en pequeñas cosas, podemos darnos cuenta de las grandes cosas que está haciendo Dios cuando entrelaza las historias. Amén. También es bueno que nos motivemos con eso. Amén. También debemos estar confiados de los planes del Señor porque son planes fieles y seguros. Y cuando nos determinamos a obedecer, obtenemos hermosas bendiciones preparadas para nosotros. Son esas bendiciones que el Señor puso de antemano, antes de que naciéramos en este mundo. El Señor dispuso buenas obras para que transitáramos por ellas. Amén. O bendiciones también. Amén. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias por su palabra, pero reflexione usted, hermanos. Nadie más se conoce mejor que usted. Usted a sí misma y el Señor, por supuesto. Amén. ¿Por qué? Vamos a decirle al Señor que...